La región de A anterior se puede describir de dos maneras. Número 1, si visualizamos la región con límites superior e inferior, exprese cada uno en función de x, y proporcione el intervalo de valores de x. Eso cubre toda la región. Observe cómo el límite superior de la región D sería esta línea horizontal aquí, que tiene una ecuación y es igual a 3. Y el límite inferior sería esta línea aquí, pasando por el origen. Trabajemos aquí para interpretar la ecuación de esta línea. Notaremos cómo se pasa por el origen, cuál sería el par ordenado 0,0. También pasa por este punto aquí, que tiene el par ordenado 5,3. Observe cómo esta línea tiene una intersección y de 0, y usando estos dos puntos, observe cómo la pendiente sería arriba 3, derecha 5, y por lo tanto la pendiente es 3, 5. Entonces la ecuación de esta línea sería y es igual a 3, 5x. Lo que significa que el límite superior, g sub 2 de x sería y es igual a 3. Y como g de x es igual a y, podemos decir que g sub 2 de x es igual a 3. Luego, el límite inferior es la línea, y es igual a 3, 5x. Lo que significa nuestra función g sub 1 de x. Sería g sub 1 de x es igual a 3, 5x. El intervalo de valores de x que cubre esta región, observe cómo sería x es igual a 0 aquí, hasta este punto aquí donde x es igual a 5, y, por lo tanto, el intervalo de valores de x que cubre esta región sería el intervalo cerrado de 0 a 5. Ahora eche un vistazo al número 2, donde definimos esa región utilizando los límites izquierdo y derecho. Si visualizamos que la región tiene límites derecho e izquierdo, exprese cada uno en función de, y proporcione el intervalo de valores de y que cubre toda la región. Observe cómo el límite correcto sería esta línea, que sabemos que tiene una ecuación de y es igual a 3, 5x, y el límite izquierdo sería esta línea vertical, x es igual a 0. Pero observe cómo necesitamos expresarlos como funciones de y, no como funciones de x. Entonces, para el límite correcto, sabemos que y es igual a 3, 5x. Pero para expresar esto en función de y, necesitamos resolver esto para x. Para hacer esto, multiplicaríamos ambos lados por 5, 3. Tendríamos 5, 3 y es igual a x. Lo que significa nuestra función f sub 2 de y. Sería 5, 3 y. A continuación, el límite izquierdo que ya conocemos es x igual a 0, porque f de y es igual a x. Podemos decir que f sub 1 de y es igual a 0. Y finalmente, el intervalo de valores de y que cubre esta región, bueno, observe cómo este punto bajo aquí tiene un valor de y de 0, todo el camino hasta esta línea horizontal, que es y es igual a 3. Y, por lo tanto, el intervalo de valores de y que cubre esta región sería el intervalo cerrado de 0 a 3, de nuevo para los valores de y. Ser capaz de definir regiones en el plano sí utilizando ambos métodos será importante cuando comencemos a configurar integrales dobles al determinar los límites de integración. Si integramos con respecto a x primero y luego y, usaríamos el método que usamos en el número 2. Si nos integramos con respecto a y primero y luego x, usaríamos el método que usamos en el número 1. Espero que hayas encontrado esto útil.